¿Cómo se puede hacer una refactorización productiva y relativamente fácil? Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionenti.com y en este video te quiero presentar una herramienta que te va a ser muy útil para realizar esta actividad y para ser lo más eficiente y exitoso posible. Esta herramienta, como se indica ahí, se llama Sonar Cloud. Es una herramienta que tiene una licencia gratuita. Lo que te voy a compartir son imágenes de la licencia gratuita justamente y también de pago, obviamente. Sonar Cloud es una herramienta, es un software que permite descargar desde distintas fuentes, como aquí se indica, puede ser GitHub, Bitbucket, Azure y GitLab. De todas esas fuentes se pueden descargar proyectos. Lógicamente que si yo tengo una cuenta de pago de alguna de esas fuentes, o más bien espacio de almacenamiento, voy a tener el código protegido. Pero si no es así, la inmensa mayoría de las personas publica literalmente miles de proyectos. Cualquiera lo puede descargar, pero eso es un detalle. Lo importante es que vamos a ver cómo cargar proyectos desde GitHub. Podría ser cualquier otra fuente, no hay ninguna diferencia, y cómo revisarlo y ver si pasa o falla. Esos son los dos estados. Obviamente que aquí estamos hablando de refactorización de código, y con eso queremos decir tomar código que funciona y mejorarlo. ¿Qué quiere decir mejorarlo? Hacerlo más seguro, hacerlo más legible y modificable, etc. Ese es el sentido de lo que vamos a conversar. ¿Cómo hacer una refactorización? La teoría de la refactorización dice que código que funciona pero que se puede mejorar, debiéramos mejorarlo. Es una buena idea. Mi generación, los que somos ingenieros desde los años 90, no nos criamos con esa lógica. De hecho, no se hablaba de refactorización. Se hablaba de un concepto obviamente equivocado, pero es lo que nosotros conocíamos, que decía, o que se resumía en una frase entre comillas: si funciona, no lo toques. La refactorización es tocar aquello que funciona, pero que nos damos cuenta que podemos mejorar. ¿Podemos refactorizar directamente viendo el código? Sí, claro que se puede. Pero imagínense lo que significa revisar una aplicación de cientos o miles de líneas de código y cuánto tiempo nos podríamos demorar. Para eso sirve y para eso, o en eso nos ayuda este software que conocemos como Sonar Cloud. Aquí tenemos una típica interfaz. Aquí estamos viendo 3 proyectos distintos. Estos proyectos están tomados justamente de GitHub. Aquí estoy usando la cuenta de un amigo y colega y yo puedo verlos. Pero más allá de eso, lo interesante de esta interfaz es entender que ahí están los 5 atributos que se relacionan con la refactorización. ¿Y cómo se muestra el resultado de cada uno? Bueno, con una letra y con un color. La letra A quiere decir, al igual que en el mundo anglosajón, que tiene que ver con las calificaciones, la letra A quiere decir de que ese ítem está bien evaluado, y si la letra A se combina con el color verde, significa que cumple las expectativas. Cumple, por ejemplo, con bugs, que no tiene defectos, que no tiene vulnerabilidades, que no tiene código tóxico. Code smells, que quiere decir como código mal olor, pero yo lo llamo código tóxico, se refiere a un código que tiene instrucciones de más, tiene variables con nombres poco apropiados, pasa demasiados parámetros, o sea, no cumple las reglas de programación básicas que se aprenden en los cursos introductorios sobre ese tema. Luego viene la cobertura, que se refiere a qué cantidad, qué porcentaje de las líneas de código son ejecutados por las pruebas que están asociadas en el mismo proyecto. Y duplicaciones, la lógica, ¿no es cierto?, nos dice claramente que se refiere a que el mismo código
lo tenemos escrito exactamente igual en distintas partes del software. ¿Por qué eso no es una buena práctica, independiente que puede funcionar? Porque si esa lógica que repetimos invento 5 veces es necesario cambiarla, significa que tenemos que cambiar esa lógica en 5 partes distintas. Y la probabilidad que se nos pase alguna es bastante alta. El código duplicado aparece ahí con un porcentaje. Vemos que el primer proyecto tiene un 3.5% de código duplicado, el segundo 0.3%, obviamente es muy bajo, y el tercero 3%. Aquí estamos viendo 2 proyectos, ahí están los usuarios y el nombre. El de arriba, llamado Web Java Open Liberty, independiente de lo que hace el código, que no nos interesa para este video, sino el análisis del mismo, podemos ver que está failed. Eso quiere decir que según la lógica de SonarQube, no pasa su control de calidad, podríamos decir. Vamos a insistir que estamos hablando de código que funciona. Por lo tanto, perfectamente, no digo que esté bien o excesivamente bien, pero podría ocurrir perfectamente que en un proyecto de desarrollo se tiene esa estadística que dice que hay, o que el software analiza que hay 3 bugs o defectos, que no hay ninguna vulnerabilidad, por eso aparece un 0 color verde y letra A, que hay algunos hotspot, quiere decir como puntos de atención, como lugares, puntos del código que hay que se sugiere revisar. También código tóxico está bastante bien, por eso aparece con A y con color verde. Las pruebas incluidas ejecutan un 87% del código y hay un 8% de duplicados, ¿ya? Después está el tamaño del código en sí, 1300 líneas de código. SonarQube lo considera un proyecto pequeño. A diferencia del otro que aparece acá, el Angular app, que aparece con un código de pasado, es decir, que el software SonarQube evalúa o lo evaluó y determinó, bueno, aquí se ven las cifras, ¿no es cierto?, que no encuentra ningún defecto, no encuentra vulnerabilidades. ¿Qué más? No hay puntos específicos que analizar, no hay código tóxico y las pruebas ejecutan un 85.8% del código, lo cual está bastante aproximado al anterior y razonablemente bien, y solamente un 2.3% de duplicaciones. Y es un código mediano, porque tiene 16 kilobytes de tamaño, podríamos decir. También hay un poco de información que no comenté. El primero es un proyecto en Java y con XML, y el otro es un proyecto en TypeScript y CSS. Aparece otro, se alcanza a ver ahí en la lista, otro proyecto que también aparece como pasado, o sea que, digamos, podríamos pensar que el software razona, si es que se puede decir eso, o concluye de que no es necesario refactorizar. Veamos un poco más en detalle este proyecto Web Java Open Liberty que falló o que no pasó. ¿Por qué no pasó? Bueno, aquí hay una combinación de elementos. Lo primero es que en la revisión se encontraron 3 bugs o defectos. Eso quiere decir que SonarQube, el software que revisó este código fuente, considera de que hay 3 puntos que se deben corregir, ¿sí? Alguien podría decir, sí, pero un bug significa que hay un código que falla, o sea, que provoca que el software no haga lo que tiene que hacer. En este caso se refiere a una lógica más bien de un código como mal construido. Y lo que aparece al lado, que está en verde, indica que en los últimos 30 días de que este proyecto se ha ido actualizando, en este caso en el repositorio que ya comentamos, no se ha agregado código que genere que aumente esta estadística.
a nivel de seguridad está correcto, pero, perdón, no hay vulnerabilidad específicamente, pero sí hay puntos de seguridad que conviene revisar. No han aparecido o no se han agregado en los últimos 30 días ni nuevas vulnerabilidades ni nuevos puntos que sea necesario revisar. ¿Qué más encontramos? Bueno, que cuando seleccionamos la opción Back, nos muestra, acuérdense que eran 3, nos muestra aquí primero dónde está. Aquí aparece que este código fue agregado 3 meses atrás. Aparece una explicación. En los 3 casos se refiere a excepción de punteros nulos. ¿Qué es lo que es un puntero? Es una variable que tiene una dirección de memoria principal. Y en la lógica que está el código, Sonar Cloud, por decirlo así, concluye que un puntero a una dirección nula en ese contexto es peligroso. Eso podría ser como la interpretación. Entonces, si se fijan ahí, está marcado, dice, ¿por qué este es un issue, un elemento que sería interesante de revisar? Si nosotros seleccionamos eso, se abre aquí la explicación, se fijan aquí, aparece una explicación que dice los punteros nulos nunca deberían ser referenciados. Y ahí hay un comentario. Y si se fijan, aparece también código de ejemplo. O sea, lo que está haciendo aquí Sonar Cloud es entregar un antecedente. Si fuera un ser humano diríamos una opinión, pero solamente un análisis del código, y esa opinión, entre comillas, dice que no es recomendable y sugiere o propone, si fijan ahí dice un código de ejemplo que se podría utilizar. Es un código genérico, pero que nos está orientando de cómo se podría mejorar ese código. ¿Sí? Recordemos una vez más que no estamos hablando de código que tiene defectos, porque eso es un proceso de testing común y corriente. No se puede refactorizar un código que tiene defectos. Hay que eliminarlo, eso es básico. Pero una vez que el código está funcionando, la refactorización apoyada por Sonar Cloud nos permite mejorar la calidad del código, como en este caso, no dejar un riesgo de que un mal uso de ese puntero que tiene un valor nulo pueda hacer que se caiga, que falle el software. En esta mirada, overview, mirada como de alto nivel, podemos ir viendo los distintos elementos, y si miramos acá, vamos a encontrar un nivel de detalle bastante profundo. Lo primero que se menciona son las medidas, MISUS es medida de seguridad. Lo primero que dice que no hay vulnerabilidad. Una vulnerabilidad, bueno, pueden ser varias cosas. Lo más típico es pensar en que el código esté mal escrito y permita lo que, por ejemplo, se conoce como inyección de SQL. ¿Qué significa eso? Que hay una interfaz del software en la cual el usuario escribe algo, por ejemplo, una dirección, pero si no está bien configurado, en lugar de escribir una dirección, un usuario malicioso que quiere vulnerar este software, como quien dice, quiere abrir una puerta que está con llave, por decirlo de alguna manera, o una ventana para entrar a hacer algo que no corresponde, lo que podría hacer es inyectar código SQL. O sea, en lugar de poner una dirección, poner una instrucción SQL y tratar de capturar, por ejemplo, las claves. Bueno, no quiero entrar en ese tema. Bueno, primero, no es mi especialidad la seguridad, pero la lógica yo creo que se entendió. La persona que quisiera vulnerar la seguridad de este software podría tratar de listar las tablas o la tabla que tiene las passwords, las claves. Por supuesto, bueno, ahí entramos en un tema cómo sabe el nombre de la tabla, pero hay ciertos nombres que se repiten, hay ciertas configuraciones que se repiten, hay ciertas tablas de sistema que algún usuario con malas intenciones podría tratar de vulnerar. ¿Ya? Entonces, lo que informa es que hay 26 hotspots, o sea, puntos que es interesante revisar, y por supuesto, cliqueando ese 26 se puede ver con detalle cada uno de ellos.
Ahora, no significa eso que necesariamente los vamos a corregir, los vamos a modificar. Pero sí es una alerta para que la persona que está a cargo de la refactorización se fije en esos puntos. Podría concluir perfectamente que no vale la pena, que no tiene mucho sentido modificar el código, eso es válido. El security hotspot, o sea, estos 26 puntos que llaman, digamos que se sugiere revisar, primero tiene una clasificación de E, que es como las letras van de A, que es lo mejor, a E, que es lo peor, podríamos decir, en este caso lo más riesgoso. Te está diciendo, mira, aquí revisa porque puede ser muy peligroso. ¿Ya? Y nuevamente esta columna dice que en los últimos días no se ha agregado código que tenga alguna falla de punto de vista de la seguridad. Después viene el atributo de mantenibilidad. La mantenibilidad es un atributo calidad del software y se refiere a cuán fácil o difícil es entender el código. Porque lo que queremos evitar con esto es que tal aplicación, tal módulo, sea como amarrado a quien lo programó. Porque como solamente esa persona lo entiende, entonces cuando hay que modificarlo, cualquier otro programador se demora mucho. Esa es una pésima práctica y hay que evitarla. Y en este caso, aparece con un valor A y no significa que no haya cosas que mejorar, pero no son muy complejas y se hace un cálculo, por supuesto, es bastante aproximado, pero por lo último es una pequeña referencia de que se supone que en un día de trabajo se debiera poder solucionar, o sea, 8 horas, todos los problemas de mantenibilidad. ¿Ya? Bueno, aquí aparece code smells, que yo traduzco como código tóxico, y esta información es como una alerta. Mira, podría ocurrir que haya riesgo de que cuando se modifique o cuando alguien tenga que modificar este código, le cueste mucho entender. ¿Cómo se concluye esto? A través de patrones de diseño, de buenas prácticas, como plantilla de lo que se debiera hacer, por decirlo de alguna manera. Pero insisto que no pocas veces se revisa ese código que aparece acá como difícil de entender o de mantener en el fondo y el programador dice, no, esto yo lo entiendo perfectamente, pienso que está bien estructurado. O sea, pero es una alerta. Para eso cumple, o eso es lo que busca SonarQube. Y esos 32 minutos que se mencionan ahí se refieren a que, bueno, en el código más reciente se han introducido 3 puntos donde hay código tóxico y más o menos debería demorarse 32 minutos en corregirlo, o en hacerlo más legible, repito, hacerlo más legible, más entendible. Por supuesto que eso es discutible, una persona puede demorar 15 minutos y otro demorarse hora y media, pero de nuevamente es una referencia. Y el rating de A que aparece ahí en el código más reciente indica que el código más cercano en el tiempo que se ha agregado ha ido mejorando, es de buena calidad y se supone, ¿no es cierto?, que los programadores están haciendo bien su trabajo. Después viene la medida de cobertura y eso se refiere a las pruebas que están incluidas dentro de las pruebas automáticas, por supuesto, porque eso es lo que interpreta SonarQube, o las pruebas automatizadas, porque no podría interpretar una prueba manual porque estaría probablemente, que sea una planilla Excel o algo por el estilo. Entonces, interpretar eso es muy difícil. Pero sí, las pruebas, ¿cómo podríamos decir? Automáticas o automatizadas, permiten al ejecutarse, permiten que se ocupe el 87% del código, o sea, tiene una cobertura del 87%. Obviamente la cobertura máxima es del 100%. Y hay 101 pruebas unitarias. ¿Ya? Ya vamos a ver un poquito sobre las pruebas unitarias.
Entonces aquí tenemos, como corrimos la imagen hacia abajo, esto ya lo vimos, 101 pruebas unitarias y automatizadas, insisto, y llegamos al último elemento de calidad del software, que se refiere a la medida de las duplicaciones. Aquí se está indicando, como ya explicamos, que un 8% del código está duplicado, y eso tiene el riesgo, como ya dijimos, que al modificarlo puede quedar una parte sin modificar, y eso no es práctico. ¿Cómo se podría solucionar eso? Bueno, se hace muchísimo tiempo. Si hay código que se repite, vamos a suponer cualquier cosa que se valida, un ejemplo trivial, ¿no es cierto? Se valida una fecha que esté dentro de un cierto rango. Bueno, en lugar de estar, como decíamos, poniendo en 5 partes distintas ese código, si esa validación de fecha dentro del rango hay que modificarla porque cambió alguna situación externa y el software se tiene que adaptar, significa modificarlo en 5 partes, se nos puede pasar alguna, y eso tiene el riesgo de que el código deje de funcionar correctamente en algunas combinaciones. ¿Cómo lo podemos solucionar? Muy simple, esto es muy antiguo. Tomamos la validación si la fecha está en un rango y la programamos como una función, y cuando queremos validar, en lugar de escribir el código, llamamos la función, le pasamos las 2 fechas para que nos responda verdadero o falso, si está dentro de lo que corresponde, etcétera, etcétera. Es una solución bastante sencilla, pero muy efectiva. Ahora, lo interesante acá es que ya dijimos que hay 101 pruebas unitarias automatizadas, y mire qué interesante. SonarQube revisa si esas 101 pruebas están razonablemente bien escritas, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver cada una de ellas, ¿sí? Aquí, como se puede apreciar, tenemos el nombre de las pruebas. Bueno, de partida, fíjense que las 101 pruebas, aquí están los archivos donde están guardadas. Por ejemplo, acá hay una en el primer archivo, 2 en el segundo, y así sucesivamente, y eso son 101. Pero además de eso, fíjense qué interesante, porque ahí está la carpeta donde está guardada, y tiene una regla de creación, podríamos decir. Ese archivo se llama get-config-test-java. Si se fijan, todos los archivos tienen test.java, y como una especie de sufijo, podríamos decir. Y el prefijo, en este caso get-config, se refiere a obtener la configuración del software para probarlo, etcétera, etcétera. O ActiveMQ-Service está probando eso. Aquí está probando la creación, lo que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de partida, ahí tenemos una buena práctica. Acuérdense que lo que queremos es que este código se pueda entender, se pueda modificar, se pueda ir haciendo que evolucione en el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Es una buena práctica, porque hemos dicho, bueno, en mis cursos, mis capacitaciones, siempre insisto que el código se tiene que adaptar a cambios externos, se le pueden agregar nuevas funcionalidades, y por lo tanto ese código se va a ir modificando. Entonces, tener en el repositorio, en GitHub, por ejemplo, no solamente el código fuente bien escrito y ordenado, sino también las pruebas automatizadas claramente definidas, como por ejemplo con los nombres que yo acabo de comentar, es una muy buena práctica. Y eso es lo que está validando. Por eso se habla de nomenclatura y ubicación, la cantidad de pruebas acumuladas, etcétera, etcétera. ¿Cuál de esas pruebas? Bueno, si hubiese algún método de prueba vacío, o sea, incompleto, o sea, que el archivo no tuviese código. Y nuevamente lo mismo, también revisa en el caso de que algunos de estos archivos sean más recientes, para prever que no se haya incorporado, por supuesto que sin querer, alguna situación incorrecta en el código que hemos generado en los últimos días. Si abrimos ese archivo que estábamos mencionando, el get config test java, aquí está la prueba unitaria 1, y
ahí está la estructura y fíjense que hay una marca ahí, por eso yo lo llamo tóxico. Yo me imagino que ese icono, ¿sí? Es, no sé si era la intención, pero yo lo veo y pienso en este típico mensaje como de alerta de algo tóxico, y yo me imagino eso por lo menos. Entonces te está marcando en qué parte del código de prueba, según SonarQube, hay algo que podría ser riesgoso. En este caso, la declaración de la clase pública, get config test, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con estándares de programación. Si se fijan, SonarQube nos orienta, nos ayuda de manera bastante exhaustiva para poder gestionar un proceso de refactorización, o sea, de mejora de un código que funcione. Todo lo que indica es correcto, no necesariamente. Es como una, podríamos decir, una persona muy quisquillosa, muy como exagerada para exigir que el código, incluso el código de prueba, esté bien escrito. Y eso se agradece, porque nos enfoca. Después, con el tiempo, uno, al tener más experiencia con SonarQube, ya sabe que ciertos mensajes son como muy exagerados y puede ser que no los considere, y eso está bien. Pero cuando uno tiene experiencia, cuando uno está haciendo su primer proceso de refactorización o revisando que el código sea fácil de entender, entre otros elementos de calidad de software, es una muy buena guía. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Repito, SonarQube tiene una versión gratuita bastante útil, y cuando ya le hayamos sacado todo el provecho necesario y nos demos cuenta que requerimos tener más potencialidad, más funcionalidad, tiene que ver también con los lenguajes que puede revisar, etcétera, etcétera. Porque, entre comillas, tiene que entender todos los lenguajes, sino cómo va a saber la calidad del código. La versión gratuita tiene algunas limitaciones al respecto, pero cuando yo ya le he sacado el provecho suficiente a la versión gratuita, naturalmente pagar la versión que tiene más característica va a ser una excelente idea, y no vamos a tener ningún problema en hacerlo. Cuando algo es útil, no hay problema en pagar. Eso quería compartir con ustedes. No olviden darle like al video para que se difunda, hacer comentarios y también difundirlo, compartirlo, para que más personas puedan ver este útil video, que es una serie sobre calidad de software. Eso sería todo. Antes de despedirme, solamente recordarles que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.